Hola a todos. Bienvenidos a Econofinance. Hoy vamos a explorar un tema fundamental para cualquier profesional que quiera destacarse, como ser un empleado creativo y por qué es tan importante en el lugar de trabajo. Si quieres descubrir cómo puedes aportar ideas frescas y soluciones innovadoras en tu día a día, este vídeo es para ti. Empecemos. ¿Por qué es importante la creatividad en el trabajo? La creatividad es mucho más que solo pensar en arte o diseño. En el mundo laboral, ser creativo implica encontrar formas innovadoras de resolver problemas, optimizar procesos y mejorar la comunicación. Un estudio de Adobe encontró que las empresas que valoran la creatividad tienen un 78% de mayor rentabilidad en comparación con aquellas que no lo hacen. En resumen, ser creativo no solo beneficia a la empresa, sino que también te posiciona como un empleado valioso y esencial. Imagina un problema en el que tu equipo está atascado, un proyecto que necesita un giro innovador. El empleado que aporta una solución creativa es el que se destaca y se convierte en un recurso indispensable. Técnicas comprobadas para fomentar la creatividad. Ahora, hablemos de algunas técnicas efectivas que puedes empezar a usar hoy mismo. Brainstorming sin restricciones. Dedica al menos 15 minutos al día para escribir todas las ideas que se te ocurran sobre un tema, sin censurarlas. Deja fluir tus pensamientos y verás cómo empiezas a descubrir nuevas perspectivas. Pensamiento lateral. Cambia la manera en que piensas sobre los problemas. Por ejemplo, pregúntate, ¿cómo resolvería este problema alguien de una industria completamente diferente? Esta técnica, desarrollada por Edward de Bono, te permite abordar situaciones desde un ángulo no convencional. Los 5 porqués. Cuando enfrentes un problema, pregúntate, ¿por qué? Hasta 5 veces para profundizar en la raíz del problema y encontrar soluciones innovadoras. Supongamos que estás en un proyecto y notas que los plazos siempre se extienden. Empieza preguntando, ¿por qué se retrasan los plazos? Y sigue ahondando hasta encontrar la causa raíz. Este método puede ayudarte a descubrir soluciones más creativas que simplemente trabajar más rápido. Crea un entorno que potencie la creatividad. El entorno en el que trabajas juega un papel crucial en tu creatividad. Aquí tienes algunos consejos para optimizar tu espacio de trabajo. Decora tu espacio con elementos que te inspiren, fotos, frases motivacionales, y pequeños elementos decorativos relacionados con tus pasatiempos. Incorpora luz natural y música de fondo suave. Estudios han demostrado que la luz natural y ciertos tipos de música, como el jazz o música ambiental, pueden estimular la creatividad. Colaboración activa. No te aísles. Busca retroalimentación de compañeros y comparte tus ideas, incluso si no están completamente desarrolladas. Las ideas suelen crecer y mejorar en colaboración. Incluso algo tan sencillo como tener plantas en tu escritorio puede mejorar tu estado de ánimo y tu capacidad de pensar de manera creativa. Hábitos diarios que fomentan la creatividad. La creatividad no surge de la nada, necesita un terreno fértil para florecer. Aquí tienes algunos hábitos que puedes incorporar en tu día a día. Descansos activos. Tomar pausas de 5 a 10 minutos cada hora para caminar, estirar o meditar puede ayudar a que tu mente se despeje y esté lista para pensar de manera más innovadora. Consume contenido diverso, lee libros de distintos géneros, mira documentales, asiste a charlas de temas que no son necesariamente de tu área. Este hábito alimenta tu cerebro con una variedad de estímulos que, en algún momento, pueden transformarse en ideas creativas. Escribe un diario de ideas, mantén un cuaderno o una app donde anotes cualquier idea que se te ocurra, por más pequeña que parezca. Al revisar estas notas, podrías encontrar puntos en común que te inspiren nuevas soluciones. Un conocido CEO mencionó en una entrevista que su mejor idea de negocio surgió mientras estaba en un descanso activo caminando por el parque. Nunca subestimes el poder de una pausa. Y ahí lo tienes, una guía para ser un empleado más creativo y destacar en tu trabajo. La creatividad no es solo un talento innato, sino una habilidad que se puede cultivar con las estrategias correctas y un poco de práctica. Si te ha resultado útil este vídeo, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido sobre desarrollo profesional y habilidades creativas. Recuerda, la creatividad es un músculo, mientras más lo ejercites, más fuerte se vuelve. Nos vemos en el próximo vídeo.